Desde Semana WP queremos dar las gracias a todos esos patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro, Rayuela Networks, Arsis y Lucus Host. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Bueno, hola y bienvenido a este taller de estrategia editorial donde mi objetivo es enseñarte a conseguir clientes a través de generar contenidos. Muchas veces los contenidos se vinculan siempre con ganar visibilidad únicamente, con poseo, pero te puedo asegurar que detrás de una estrategia de marketing de contenidos hay mucho más y se pueden conseguir muchísimos más resultados. Pero bueno, no me adelanto. Bueno, lo primero, decirte que me hace mucha ilusión estar aquí contigo, que espero que te guste este taller tanto como para mí ha sido crearlo y que sobre todo que te sea muy útil. Pero bueno, antes de empezar me presento, por si no me conoces. Soy Coba Díaz y soy copywriter y redactora especializada en embudos de venta. Y eso quiere decir pues algo tan sencillo como que me dedico a ayudar a empresas y a emprendedores a hacer crecer su negocio o escalar su negocio gracias a trabajar su estrategia, a escribir sus textos, tanto también contenidos, y a medir de cara, pues eso, a conseguir más ventas, más clientes, ¿no? Pero bueno, que no he venido aquí a hablar de mí, sino a enseñarte muchas cosas acerca del marketing de contenidos, así que no me lío más y vamos ahí a la tarea, ¿vale? Quiero empezar primero explicándote cómo está organizado el taller, ¿vale? Son 5 grandes bloques. En primer lugar, como puedes ver en pantalla, vamos a ver cuáles son los distintos objetivos que tú puedes plantear para tu estrategia editorial, porque aunque no te lo creas, hay distintos, no es solo visibilidad, o incluso mucha gente piensa que no hay objetivo. En segundo lugar, cómo de esos objetivos va a salir una estrategia y cómo la vamos a plasmar en un documento que se llama calendario editorial, ¿vale? Y en tercer lugar, vamos a ver, después de tener claros los objetivos, cuál es la estrategia, cuáles son los contenidos, cuando pasamos a la acción, cuáles son los mejores contenidos que tenemos que crear en relación a los objetivos que hemos definido al principio, ¿no? Y ya en cuarto y quinto lugar, como puedes ver, vamos a entrar en el estupendo mundo del SEO y vamos a trabajar lo que son las palabras clave, tanto cómo encontrarlas, pero también muy importante, qué tipo de palabras clave o qué palabras clave son las mejores según el momento en el que estemos o según el momento que esté nuestro negocio, ¿de acuerdo? Porque hay veces que es mejor escoger unas, a veces es mejor escoger otras, ¿no? Entonces, bueno, el taller está organizado en estos 5 bloques y antes de empezar con el primero, sí que quiero hacer una pequeña introducción con una pregunta que a lo mejor de primeras te parece muy obvia, pero que te aseguro que no lo es tanto, ¿vale? ¿Qué es un blog? Bueno, muchas personas tienen un blog, generan contenidos de forma regular y, como digo yo, no tienen ninguna meta detrás. Es como todo el mundo lo tiene, ¿no? Todos los negocios online generan contenidos, pues yo también. Pero realmente no hay una estrategia detrás, no hay una meta, no saben por qué están haciendo eso y generar contenidos es algo que conlleva mucho esfuerzo, por lo tanto, sí es muy importante tener claro qué queremos conseguir con ello, ¿no? Entonces aquí hay una idea, quizás la idea más importante del taller, y es que el blog es una herramienta de tu negocio que está supeditada a los objetivos, a la estrategia que tú te hayas marcado con el negocio. La estrategia editorial no es algo fijo, no es algo rígido, sino todo lo contrario, es flexible y siempre se debe adaptar a los objetivos que tú te hayas planteado con tu negocio. Es decir, lo vamos a ver ahora en el bloque 1 en profundidad, si tú en un momento dado estás en pleno lanzamiento porque te has planteado conseguir un pico de ventas, un pico de ingresos, tu estrategia editorial debe ayudarte a conseguir ese objetivo. Si en cambio a lo mejor en estos momentos lo que estás es focalizado en conseguir visibilidad, la estrategia de negocio, o sea, la estrategia editorial se debe focalizar en conseguir ese objetivo, ¿de acuerdo? O sea, un blog no es algo de escribir por escribir, porque eso no sirve absolutamente de nada. O sea, siempre hay que tener claro
por qué generamos contenidos, siempre tiene que haber un objetivo detrás y ese objetivo y esa estrategia editorial tiene que ir en línea con la estrategia del negocio, ¿vale? Porque si no empieza todo a descuadrarse un poquito y ahí es donde empiezan los problemas. Por eso el primer bloque del taller es precisamente el ver los objetivos que puede cumplir tu estrategia editorial. Vale. Como te decía, muchas personas piensan o relacionan que generar contenidos es visibilidad y además puramente lo relacionan con el SEO, ¿no? Contenido SEO, contenido SEO, contenido atacar palabras clave y poco más, cuando realmente efectivamente uno de los grandes objetivos que puede cumplir la estrategia editorial, tu blog, es conseguir visitas hacia tu negocio, pero no es para nada el único. Te he puesto 6, pero habría más, ¿vale? Con los contenidos se puede vender, se puede conseguir visibilidad, podemos conseguir leads, suscriptores, se puede reforzar tu marca, tu autoridad en el sector, posicionarte como un referente, podemos resolver objeciones de cara a conseguir que una persona contrate tu servicio o sus productos y podemos fidelizar, crear comunidad, es decir, que establecer un vínculo con las personas, porque al final siempre decimos lo mismo y es cierto, para conseguir vender tienes que generar confianza antes y eso es muy importante conseguirlo, porque si una persona no confía en ti, te aseguro que no te va a comprar, y en esto tienen mucho que decir los contenidos, porque gracias a generar contenidos tú puedes mostrar cómo trabajas, lo bien que lo haces, los resultados que has contenido. La gente puede empatizar contigo, con tu manera de pensar, con tu manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por eso los contenidos funcionan también para esto, porque generan mucha confianza, ¿no? Entonces, hay que desterrar ya, hay que cambiar el chip, la idea de que los contenidos solo sirven para generar visibilidad, porque no es así. Como ves, pueden cumplir distintos objetivos, ¿vale? Entonces, siguiente punto muy importante. Tenemos claro que podemos vender, podemos ganar leads, podemos generar visitas, o sea, tenemos distintos objetivos a cumplir. Y en relación a eso, en relación a los objetivos que nos hayamos marcado, diseñaremos una estrategia. Por ejemplo, muchas personas que quieren conseguir un pico de ingresos lo que hacen es un lanzamiento con un training tipo PLF, ¿no? Los 3 vídeos más un cuarto vídeo de venta. Eso es cuando quieres generar un pico de ingresos, pero a lo mejor lo que quieres es conseguir ventas en automático estables de forma regular y entonces generas un embudo que alimentes con tráfico orgánico, ¿vale? Entonces, según el objetivo, planteas una estrategia y según la estrategia hay que generar una serie de contenidos, ¿vale? O sea, la estrategia se plasma en distintas tareas concretas. Dentro de esas tareas, de toda la estrategia, habrá que ver qué contenidos son los mejores para el objetivo que tú te has marcado. Puede sonarte ahora un poco engorroso, pero ahora lo explico en profundidad. Te vuelvo a poner la diapositiva de los distintos objetivos para que lo veas, ¿no? Caso de quiero vender. Puede sonarte, ¿cómo voy a vender desde un contenido? Claro que sí. Tú puedes generar un contenido, por ejemplo, yo que soy copywriter y hago embudos de venta. ¿Cómo un embudo de ventas te puede ayudar a conseguir ventas regulares? Y al final del todo, en el último apartado, en el cierre, yo enlazo y pongo una CTA, una call to action, para que la persona mire mi página de venta donde explico ese servicio y contacte conmigo. Puedes tener una review de un producto y tener enlaces de afiliación. Claro que se pueden vender con los contenidos. Un contenido puede ayudar a resolver objeciones, como vemos aquí, ¿no? Entonces, que también tiene que ver con la venta. Entonces, claro que podemos conseguir distintas cosas con los contenidos. Por eso, según el objetivo que te marques, ahora lo importante es ver cuáles son los mejores contenidos para hacerlo. Porque, como te voy a explicar ahora, no todos funcionan igual de bien. Por ejemplo, para atraer visibilidad. No pasa que rabia porque está mi cara, ahí no se ve la última palabra, pero bueno, ahí pone atraer visitas, ¿no? ¿Qué contenidos son los mejores para atraer visitas? Pues tenemos los post SEO, los guest posts, las entrevistas, las listas, run-up, vídeos / podcast, ¿no?
¿Qué es un post SEO? Pues un post que ataca a una palabra clave, es decir, que su objetivo es a medio o largo plazo atraer tráfico orgánico desde el buscador de Google. Tenemos los guest posts. Guest posts son contenidos post que publicamos en el blog de otra persona. Entrevistas entrevistamos a una persona relevante dentro de nuestro sector porque gracias a eso, uno, nos va a dar también autoridad, muy importante también, y al mismo tiempo cuando esa persona publique que le hemos entrevistado en sus redes sociales o en su newsletter, vamos a conseguir atraer su audiencia hacia nuestra web, ¿no? Pasa lo mismo con los guest posts. Cuando publicamos un guest post, estamos haciendo que la audiencia de esa persona la dirijamos hacia nuestro negocio. Las listas es un contenido que te pongo que atrae visibilidad porque es un contenido que suele ser, que le gusta mucho a la gente, ¿no? Y también se suele viralizar los mejores plugins, las mejores estrategias, los mejores X. Bueno, en este caso he puesto mejores, pero hay listas de todo, ¿no? Entonces son contenidos muy consumibles y que se suelen mover muy bien. ¿Qué es un roundup? Un roundup es un post colaborativo, es decir, tú planteas un tema y le pides a 5 o 10 X personas, referentes también en ese sector, que den su opinión acerca de ese tema. ¿Qué consigues con eso? Pues lo mismo que con los guest posts y las entrevistas. Esas personas comparten ese contenido y tú consigues atraer su audiencia hacia tu web. Y pongo para el último los vídeos y los podcasts porque es importante tener en cuenta que cuando trabajamos la visibilidad hay distintos canales, ¿no? Tenemos para los contenidos escritos, tenemos Google, que lo podemos conseguir, pero por ejemplo un vídeo cuando lo subimos a YouTube, YouTube es un canal en sí mismo, es un buscador que nos trae tráfico distinto al que puede ser de Google. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pasa lo mismo con los podcasts. Los podcasts tienen sus propias plataformas, iTunes, iVoox, Spotify. Entonces, esas personas que están en esas plataformas también las podemos atraer generando contenidos multimedia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que muchas veces publicamos contenido escrito que nos van a traer tráfico desde el buscador, desde Google, tráfico desde las redes sociales, pero también hay otras plataformas que nos puede interesar abordar, como es lo que es YouTube, también está Vimeo, pero tenemos los canales de podcasting, que es eso, iVoox, iTunes y demás, y ahí también tenemos una oportunidad de atraer tráfico hacia nuestra web, ¿vale? Entonces, acerca de estos contenidos también es importante que tengas en cuenta una cosa, ¿no? Que es lo que yo denomino una estrategia a dos tiempos. Un guest post, una entrevista o un roundup son contenidos que te pueden traer visibilidad de forma inmediata, porque tú escribes el contenido, negocias imagínate un guest post, negocias con la persona de ese blog, llegáis a un acuerdo sobre el tema, bueno, palabras, etcétera. Tú publicas y en cuanto se publique, tú ya vas a notar una llegada de tráfico, ¿vale? Es algo inmediato. En cambio, un post SEO tarda en posicionar y puede no posicionar, de hecho, o sea, como digo, con el SEO nunca hay certezas, ¿no? Entonces, pero sí es importante que tengas en cuenta que el SEO siempre es una estrategia a medio-largo plazo. Entonces, cuando planteemos la estrategia editorial, cuando trabajamos con el objetivo de visibilidad, es importante tener en cuenta cuándo queremos, en qué horizonte queremos conseguir los resultados y tenemos siempre que manejar esos dos tiempos, ¿no? Podemos combinar, si por ejemplo, si estás empezando con tu negocio y no tienes nada de visibilidad, pues te interesa más hacer más guest posts, entrevistas y demás, que una visibilidad más inmediata y dejar solo pocos contenidos para ese medio o largo plazo, ¿no? Entonces siempre vamos adaptando, como te decía antes, la estrategia a los objetivos y a nuestra situación de nuestro negocio, porque no es lo mismo un negocio que empieza que un negocio que ya tiene un tiempo. Por ejemplo, de cara al SEO no tiene nada que ver, porque cuando tú arrancas con un negocio, posicionarte cuesta muchísimo más, pero si tú ya tienes unos años, ya tienes un recorrido, ya tienes una autoridad y Google ya te posiciona mucho mejor, ¿no? Entonces lo que quiero que veas es que, por ejemplo, si tú estás empezando con un negocio y tú quieres generar visibilidad inmediata, no tiene ningún sentido que focalices todos tus esfuerzos en crear unos tutoriales larguísimos y que pueden aportar mucho valor, pueden ser muy buenos,
pero no puedes basar toda tu estrategia en eso, porque si la única forma que tú tienes de ganar visibilidad es esperar a que posicione o al movimiento que hagas tú con tus redes sociales, que cuando empiezas va a ser poquito, no vas a generar visibilidad, vas a tardar muchísimo más. En cambio, si tú tienes claro que los guest posts, las entrevistas, las listas es una visibilidad más inmediata, tú ya adaptas la estrategia a lo que quieres conseguir, ¿vale? Por eso, siempre muy importante, una estrategia editorial es flexible. Los mejores contenidos para ganar leads, para ganar suscriptores. Un lead magnet, me imagino que ya sabrás lo que es el típico regalo, puede ser un ebook, puede ser un curso, puede ser un checklist, una plantilla, puede ser incluso una reunión contigo, es un regalo gratuito que le damos a una persona a cambio de que nos deje sus datos, normalmente su email. Un content upgrade es como un lead magnet, pero en chiquitito. Son contenidos que generamos para mejorar la tasa de conversión de visita a lead y que normalmente colocamos en posts o son que los creamos para ocasiones específicas y es eso. Su objetivo es crear un pequeño contenido con el que mejorar la tasa de conversión de la web en general. Esto, por ejemplo, un content upgrade muy sencillo de hacer es generar, imagínate que has creado un tutorial súper grande pues, de lo que sea, ¿no? De una herramienta o de una estrategia o demás, y es a lo mejor 4.000, 5.000 palabras, pues a esa persona le va a resultar muy pesado cada vez que la tenga que aplicar, buscar el post y demás. Entonces, una forma muy sencilla es generar un PDF de ese post, se lo ofreces a la persona a cambio de su email y tú ya has ganado un suscriptor, ¿vale? Es una forma sencilla de generar content upgrade. Un content upgrade también muy típico es, por ejemplo, un checklist, ¿vale? También lo típico, lo que has explicado en el post para que la persona lo pueda aplicar de forma más sencilla, pues se lo das y lo puede tener en el móvil, en el ordenador o X, ¿no? O también otra opción es la típica lista de consejos, estrategias y la última solo la entrega si se suscribe, ¿no? Eso sería, por ejemplo, otro content upgrade, ¿no? Webinars gratuitos, tú de repente quieres generar un pico de leads, ¿vale? Y entonces vas a hacer el esfuerzo de generar un contenido muy potente como es un webinar. No tiene por qué ser un webinar de venta, hay webinars gratuitos pura y exclusivamente de contenido cuyo objetivo es ganar leads, educar, potenciar tu autoridad, ¿vale? Entonces generas webinars gratuitos y la persona se tiene que suscribir para poder asistir a ellos, ¿no? Eventos digitales también, pues lo típico, entrevistas a distintas personas, como pueda ser y consigues lead porque la persona se suscribe gratuitamente. Post atacando puntos de dolor, esto lo veremos más adelante, pero ya te lo menciono. Por ejemplo, esto es muy típico en los lanzamientos tipo PLF, ¿no? En PLF es un Product Launch Fórmula donde son 3 vídeos, sumas un cuarto vídeo de venta y cuando estamos en la fase de captación, es decir, de conseguir personas que se apunten a ese training, pues para aprovechar el tráfico orgánico de nuestra web generamos contenidos, ¿vale? Para conseguir que se apunten. Entonces, ¿cómo hacemos que se apunten? Pues son posts atacando los puntos de dolor que vamos a resolver en el training, ¿vale? Entonces, de nuevo, nuestra estrategia editorial se adapta a el momento, al objetivo que estemos viviendo con el negocio, ¿no? Contenidos para mejorar la marca personal. Aquí es muy importante destacar una idea que es una cosa que me encuentro muy a menudo y es que muchas personas piensan que todos los contenidos tienen que atacar una palabra clave, que tienen que ser post-SEO. No, señor, no tiene por qué. O sea, tú si tienes contenidos cuyo objetivo es ganar visibilidad, pues estupendo que tengas un post que ataque una palabra clave. Y hay veces también que un contenido puede atacar dos objetivos. El primordial puede ser uno, pero puede ser secundario. Por ejemplo, tú puedes crear un macro tutorial sobre una temática muy importante dentro de lo que tú trabajas. Por ejemplo, en mi caso, que yo hago de embudos de venta, pues yo debería tener un contenido muy, muy potente explicando qué son los embudos de venta, qué ventajas tienen, cómo se hacen, etcétera, ¿no? Un macro tutorial donde yo pueda demostrar lo buena que soy haciendo mi trabajo. ¿Cuál es el objetivo de ese contenido? Aportar mucho valor, posicionarme como un referente, generar confianza,
Pero en segunda posición puedo atacar una palabra clave con ese contenido, ¿vale? No está reñido con un mismo post, como te decía, puedes atacar dos objetivos, pero eso no significa que obligatoriamente todos los contenidos que generes tengan que atacar una palabra clave. No es así, porque eso muchas veces me lo encuentro y no tiene por qué. Entonces, ¿cuáles son contenidos que te pueden ayudar a mejorar tu marca personal, ganar autoridad? Bueno, post de storytelling, post donde cuentes cosas de ti, cosas de tu trabajo. Aquí es muy importante generar empatía, que las personas te conozcan, generar un vínculo, generar comunidad, o sea, para que una serie de personas te siga y seas su referente para una determinada cosa, es muy importante que generes un vínculo, un feeling. Hay muchas personas que trabajan en embudos de venta, pero habrá personas que confíen más a mí o porque se entiendan mejor con mi manera de ser. Entonces, por eso son también muy importantes estos contenidos tipo storytelling, ¿vale? Aparte ya sabes que las historias, además ya habrás visto algún taller de compañeras mías que hablen de storytelling y el poder de las historias de cara a vender es increíble, ¿no? Otros contenidos que puedes generar para reforzar tu marca personal. Vídeos. Los vídeos generan una confianza increíble porque estamos en un entorno digital, entonces que la persona te vea cara a cara, es súper importante, genera muchísima confianza. Entonces pueden ser vídeos grabados, pero también puedes hacer directos, Facebook Live o en YouTube, donde la plataforma que quieras, eso me da exactamente igual. Pero los directos también generan mucha naturalidad y esa cercanía, ¿no? Que también es muy importante. Debates, puedes hacerlos también en vídeo, puedes escribir un post donde preguntas a tu audiencia y en los comentarios pues buscas pues eso, generar un poquito de controversia. Hay personas que les gusta llevarlo un poquito más allá y abordan temas como muy candentes, como que están muy en boga o pueden ser polémicos y entonces genera un impacto de viralidad, ¿no? Se comparte mucho ese contenido. Lo que pasa es que cuando generas lo que yo llamo una bomba, ¿no? Ese debate más polémico, hay que tener cuidado en el sentido de tenerlo bien preparado. O sea, si tú vas a generar un debate, si no quieres que tu marca se pueda resentir, ten bien, bien argumentada tu posición, ¿de acuerdo? Luego habrá personas que puedan no opinar igual que tú, pero siempre es importante que sepas defender tu postura. Esto, por ejemplo, hay muchas personas, emprendedores, que lo hacen, ¿no? Que es polarizar. Estás conmigo, estás contra mí y generan unos debates muy fuertes acerca de cómo es su manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, es una forma también muy importante, muy poderosa de que las personas generen un vínculo hacia ti. ¿Vivencias o aprendizajes? Pues cómo trabajas con clientes, aventuras que te hayan ocurrido, problemas que hayas conseguido resolver. O sea, todo lo que es tu trabajo, cómo lo haces, es fuente también de contenidos y también ayuda a las personas a entender cómo trabajas y cómo les puedes ayudar, ¿vale? Y en último lugar, te he puesto casos de éxito, un contenido donde tú expliques cómo has trabajado con una persona y los resultados que habéis obtenido aplicando la estrategia que tú hayas planteado, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos contenidos también son muy útiles de cara a si tienes una secuencia de emails de venta y tú quieres explicar el caso de éxito que has hecho, pues enlazas al post, ¿no? Es también una opción. Entonces, estos contenidos son muy buenos para mejorar tu marca personal, porque, insisto, no todos los contenidos tienen la obligación de ser SEO ni tienen la obligación de tener un objetivo de visibilidad, ¿no? Recuerda, tu estrategia editorial se tiene que adaptar a la estrategia de negocio y según el objetivo que te hayas planteado en el negocio, pues haces unas cosas o haces otras. Ya has visto que hay distintos contenidos, mejores o no, según el objetivo que te hayas planteado, ¿vale? Bueno, pasamos a un bloque que suele despertar mucho interés, que es el calendario editorial. Es decir, hemos visto los objetivos, hemos visto los mejores contenidos en relación al objetivo y ahora esto hay que plasmarlo, hay que definir la estrategia editorial y eso lo vamos a hacer gracias al calendario editorial. Vale, ¿cómo creamos un calendario editorial? Vale, ahí tengo historias muy divertidas de personas
que me tenían incluso listados de ideas de post en una servilleta y cosas así. Bueno, puede funcionar un mes, puedes estar improvisando tus contenidos X tiempo, pero eso evidentemente no va a ir a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, es muy importante que tu estrategia editorial la tengas plasmada en un sitio, tengas unas fechas, tengas muy claro lo que tienes que hacer en cada momento. Además, si eres un emprendedor o tienes una pequeña empresa, precisamente tiempo no te va a sobrar, por lo que tener muy claro en cada momento lo que tienes que ir haciendo te va a ahorrar muchísimo tiempo, errores, malos entendidos, etcétera, ¿vale? Entonces, muy, muy importante el que tengas plasmada tu estrategia editorial. Vale. ¿Cómo creamos el calendario editorial? Es muy importante el orden en el que lo vamos a crear, ¿vale? Y sobre todo que tengas muy, muy claro que lo comercial es lo prioritario. O sea, tú tienes un negocio y lo que mandan son los ingresos. Por eso, cuando planteamos una estrategia editorial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo comercial, ¿vale? Entonces, por eso, fíjate el orden en el que creamos el calendario. Lo primero son los lanzamientos propios, es decir, lanzamientos de tus productos o servicios. En segundo lugar están los lanzamientos con afiliados. Estableces una colaboración con una persona de tu sector y esa persona hace un lanzamiento o hace una acción comercial con tu lista, con tu comunidad, ¿no? En tercer lugar tenemos los días importantes de tu sector. ¿Qué es esto? Bueno, primero tenemos que diferenciar lo que son los días importantes de tu sector, días importantes a nivel comercial o días importantes de tu propio negocio. Días importantes de tu sector, pues muy sencillo. Imagínate que tienes un negocio de moda, pues las fechas de distintos desfiles, ¿vale? O cuando cada vez que cambia la temporada. Tienes un negocio relacionado con el cine, pues cuando son los Oscars, ¿no? Si tienes un negocio relacionado con el deporte, en concreto con el baloncesto, pues cuando es la NBA, ¿vale? O sea, en todos los sectores hay fechas importantes. También están las fechas, los días internacionales, el día del friki, el día del community manager, el día de la sonrisa, etcétera, ¿no? Entonces, tú ya puedes bloquear esas fechas en el calendario y tenerlas claras de que ahí vas a aprovechar que ese día va a haber un movimiento más fuerte en redes sociales de esos temas, entonces para aprovecharte de esa pequeña viralidad que hay ese día, ¿no? Luego tienes los días comerciales o temporadas comerciales, pues lo que decíamos un poco antes con la moda, ¿no? Cada cambio de temporada es importante, la llegada de la Navidad, Black Friday y demás, ¿no? Y luego están los días de tu propio negocio, por ejemplo, hay emprendedores que publican un informe una vez al mes, ¿vale? Pues eso tú ya sabes que una vez al mes un contenido va a ser de eso y tiene que estar previsto. Hay personas que en vez de una vez al mes publican un gran contenido con el aniversario de su negocio y publican un gran contenido una vez al año, ¿no? Entonces, son contenidos que también son importantes, otros cuando son su cumpleaños. Entonces, bueno, cada persona o no los tiene o tiene algunos determinados, ¿no? Pero es importante también que los tengas previsto. Porque, por ejemplo, un contenido, como yo tengo clientes que hacían contenidos muy fuertes de una vez al año, explicando todo lo que habían vivido, todo lo que habían hecho y demás, eran contenidos a lo mejor de 7.000, 8.000 palabras. Entonces, es muy importante que eso lo tengas previsto y te ayuda a tener clara la planificación, ¿no? En cuarto lugar, tienes los contenidos a republicar. ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto de republicar? Bueno, pues son contenidos que tú ya tienes en tu blog y que los vamos a volver otra vez a publicar como si fuesen nuevos. Ojo, porque esto me lo preguntan muchas veces, esto no significa engañar a tu audiencia, esto no significa de voy republicando mis contenidos, así me ahorro el generar contenido nuevo y ya está, no. Lo que hacemos es ir actualizando determinados contenidos porque se hayan quedado desfasados, porque queramos mejorarlos, porque a lo mejor los podamos reoptimizar para SEO y entonces ya los volvemos a publicar. Por ejemplo, imagínate que tienes un tutorial de una herramienta, ¿no? Entonces, ActiveCampaign, si cambia la interfaz, ya tu contenido se ha quedado desfasado porque todos los pantallazos, incluso si tienes un vídeo, ya no se va a ver cómo es la herramienta en estos momentos. Entonces, es importante que tú tengas claro cuáles son los contenidos evergreen, es decir, los que son atemporales
y los contenidos que no lo son y se pueden quedar desfasados en algún momento. Sobre todo estos últimos, los contenidos que se pueden quedar desfasados con mayor frecuencia, son los que tenemos que tener muy, muy claros y controlados, ¿vale? Porque no queremos que los contenidos se vean antiguos, ¿no? No sé si te habrá pasado a ti, eso a mí es una cosa que me da mucha rabia, ¿no? Yo que me documento prácticamente a diario para escribir y de repente estoy leyendo un post, cuando voy a la mitad me doy cuenta de que es antiguo y que está desfasado, ¿no? Y estoy perdido el tiempo con esto, ¿no? Entonces, el tener todo tu blog, todos tus contenidos actualizados, también le aporta valor, ¿no? Entonces, estos contenidos que sí que no son evergreen, que son temporales, es importante que los tengas claros y cada X tiempo hay que revisar si siguen siendo actuales o no, ¿no? Pero ojo, porque también los contenidos evergreen se pueden republicar. Por ejemplo, antes te hablaba de un super tutorial, es lo que yo llamo un post pilar dentro de un negocio. Te mencionaba en mi caso un tutorial, una gran guía sobre embudos de venta. ¿Vale? Ese contenido, aunque sea evergreen, no significa que pierda valor. Al contrario, si es evergreen es que tiene valor durante todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no vas a volver a republicarlo? Sigue estando vigente para muchas personas y puedes aprovechar para generar primero una guía, pero al año siguiente a lo mejor te grabas vídeos, al año siguiente añades una infografía o lo alargas, es decir, no significa es pumba, 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 voy tal, vas aportando cosas nuevas, lo actualizas en cuanto a lo mejor que hayan salido cosas distintas, añades otros contenidos, o sea, va ganando el contenido y tu comunidad va a tener claro de que tú te preocupas porque ese contenido esté actualizado, ¿vale? Y piensa que además habrá muchas personas que no lo hayan leído. O sea, tú vas generando contenidos y en el blog van apareciendo en orden cronológico, perdón, y claro, muchas personas que te conozcan a posterior de ese momento de repente a lo mejor no han leído ese contenido y les aporta mucho valor. Entonces, no pienses, no des por hecho de que una vez que un contenido se ha publicado ya murió ahí, para nada. Ese contenido hay que reaprovecharlo al máximo. Aparte es una cuestión también muy importante de rentabilidad. Una pequeña empresa, un emprendedor, no tenemos tanto tiempo o tantos recursos para estar pagando a redactores profesionales para que puedan generar contenido nuevo todo el rato. Entonces, cuando republicamos contenidos, estamos pudiendo generar valor con contenidos que no nos llevan tanto tiempo, entonces eso aumenta la rentabilidad, ¿vale? Entonces, eso es muy importante y siempre, siempre yo te invito a que contemples toda tu estrategia editorial desde el punto de la reutilización. Todo lo que hagas tienes que intentar pensar cómo lo puedes reutilizar. Bien, una newsletter a lo mejor la puedes reutilizar para un post, algún párrafo lo puedes utilizar para una newsletter. O sea, hay que reutilizar los contenidos porque nuestro tiempo es muy limitado, muy limitado. Entonces, todo lo que podamos reutilizar, bienvenido sea, ¿vale? Y ya, en último lugar, quedarían los contenidos nuevos, ¿no? De todos los lugares, de todas las fechas que nos hayan quedado en blanco, pues ahí es donde vamos a ir viendo qué contenidos vamos a crear. Entonces, ¿por qué hacemos esto así? ¿Vale? Como te decía, lo comercial es lo más importante por pura lógica, porque tienes un negocio y lo más importante es que generes ingresos, ¿no? Entonces, por eso siempre es lo primero que tenemos que bloquear. ¿Vale? Un lanzamiento propio es un momento importante de tu negocio porque vas a generar unos ingresos y entonces tenemos que ver qué estrategia seguir para conseguir mejores resultados. Entonces hay que ver qué contenidos vamos a crear para conseguir eso. Pasa lo mismo con los afiliados. Son también unos ingresos que vamos a recibir y por eso les damos prioridad y vamos a bloquear ya unas fechas para que no se nos pisen unos con otros. Parece que es una tontería, pero te puedo asegurar que he visto muchas veces tener posts programados con alguna persona para una determinada fecha, luego tener que quitarlos porque había un lanzamiento. Eso es un follón, da lugar a muchos errores imprevistos y demás. Entonces es muy importante que la planificación la tengas clara. No te digo que tengas claro todo un año,
porque eso entiendo que es muy difícil y pueden surgir un montón de cosas, pero como mínimo el próximo trimestre, ¿vale? Eso sí que medianamente lo debes tener claro y por lo menos esbozado lo que vas a hacer al año siguiente. Luego, evidentemente, podrá cambiar, pero por lo menos que tengamos una serie de líneas generales claras te va a ayudar, ¿vale? Y eso parece que no, pero te ahorra mucho tiempo eso, en errores, imprevistos, malos entendidos y demás, ¿no? Entonces, siempre cuando creemos nuestro calendario editorial, vamos a ir haciéndolo en este orden, priorizando primero todos los lanzamientos de productos, servicios propios, luego afiliados y luego ya vamos rellenando eso. Es importantes, contenidos a republicar y los contenidos nuevos en último lugar, ¿vale? Una última idea para este bloque. Esto es algo que me encuentro muchísimo y es muy típico, ¿no? Coba, ¿qué herramienta uso para crear el calendario? Que si me bajo un plugin, que si me compro no sé qué. No te compliques. En serio, tendemos muchas veces a buscar herramientas complejas y demás. Puedes tener tu estrategia editorial, puedes tener un calendario editorial, hasta en un Google Doc. Evidentemente no es lo más visualmente recomendable, pero podría ser. De hecho, en el ejercicio práctico lo vamos a ver con un Google Doc, pero puedes tener un Excel. Yo he trabajado con negocios grandes que tenían su calendario editorial en un Excel, ¿vale? O sea que sin ningún tipo de problema lo puedes tener ahí. Y si ya, es decir, mientras seas tú solo, perfectamente puedes trabajar con una hoja de Drive, pero si ya tienes equipo y ya tienes que coordinar a distintas personas, ahí ya sí puede ser interesante es que trabajes con un gestor de tareas, ¿vale? Porque esas personas posiblemente se tengan que poner en contacto entre sí, hay que decidir qué hace cada uno, y entonces ahí sí te puede interesar trabajar con un gestor de tareas tipo Trello o Asana, ¿vale? Pero, insisto, no hace falta que compres nada, sencillez. De hecho, esto yo lo recomiendo no solo con la estrategia editorial, sino en general. Cuanto más sencillo sea tu negocio, menos errores, menos complicaciones y demás. Entonces, mientras estés tú solo, con una hoja de Excel te vale. Y de hecho, vuelvo a insistir, he visto negocios grandes con equipo que seguían funcionando con una hoja de Drive, pero si por lo que sea ya tus necesidades, las necesidades de tu equipo cambian, ya, oye, pues podéis probar con Trello o con Asana. Asana es un poquito más complicada, pero Trello es muy sencilla de usar, ¿vale? Cierro este bloque recordándote un poquito lo que hemos visto hasta ahora, aunque ahora voy a enseñarte un ejercicio práctico de todo lo que te he contado hasta ahora, cómo se plasmaría en un caso real, ¿vale? Pero lo que quiero es que te quedes con esta secuencia, ¿no? Tenemos que partir hay que plantear unos objetivos, ¿no? Esos objetivos los vamos a plantear en relación a la situación que en estos momentos esté viviendo tu negocio, porque para poder tener claro a dónde quieres llegar, tienes que tener claro primero dónde estás, ¿vale? Entonces, planteamos un objetivo, diseñamos una estrategia, esa estrategia se define en distintas acciones y esas acciones las medimos para ver los resultados que hemos obtenido y esos resultados, esas mediciones nos ayudan de nuevo a volver a plantear objetivos nuevamente y eso es una rueda. Tanto en una estrategia editorial como en cualquier otra estrategia, esto siempre es igual. Situación inicial, objetivos, estrategia, acciones, medimos y otra vez objetivos, ¿vale? Pero ahora, como te decía, todo esto que te he contado, que a lo mejor sé que te he contado muchísimas ideas, muchísimas cosas, lo vamos a ver en un ejercicio práctico que estoy convencida que te va a ayudar mucho, mucho, mucho a fijar las ideas de todo lo que te he dicho, ¿vale? Así que ahora nos vemos en otra pantallita. Venga, vamos a ponernos a trabajar. Venga, este doc que he creado puede ser perfectamente el doc que tú podrías hacer para empezar a trabajar tu estrategia editorial, ¿vale? Como ves, es algo súper sencillo, no tiene ningún tipo de complicación y con esto te bastaría para empezar. Sí creo que es visualmente más sencillo verlo en un Excel donde tengas volcado el calendario para que tú veas dónde están las fechas donde vas a publicar cada cosa, pero para arrancar, vale, ¿de acuerdo? Y esto es mejor que no tener nada. Y de hecho, también el visualizarlo en un doc todo en conjunto
te da perspectiva también un poquito de cómo va tu año, por así decirlo, a nivel de comercial también. Entonces, fíjate, tenemos primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto trimestre. Entonces, si te acuerdas, lo que te puse antes a la hora de cómo crear el calendario era que lo primero eran los lanzamientos propios, ¿no? Entonces, tú imagínate, por ejemplo, septiembre, que es el mes típico donde todo el mundo lanza cosas, ponemos que lanzamos un curso online, ¿no? Entonces, si te fijas, tenemos el mes dividido por semanas, ¿no? Entonces, tenemos la semana 3 sería la semana del trading, poniendo que sea un lanzamiento tipo eso, Pro de la Fórmula, que ya que lo he mencionado, pues lo podemos pensar así, ¿no? Entonces, durante esta semana las personas que se han apuntado están viendo los vídeos y el cuarto vídeo pues se vende, ¿no? Y luego aquí ya es cuando abrimos carrito. Entonces, ¿cómo puede ayudar la estrategia editorial en este caso, ¿no? Entonces, nosotros lo primero es, venga, esta va a ser la semana de venta, esta va a ser la semana del training, ¿no? Esto es lo primero que tendríamos que bloquear en el calendario, ¿no? Cuando es el training y cuando cerramos carrito. Entonces, normalmente todos los lanzamientos, eso, tienen la fase de captación, que es donde conseguimos leads, hasta que empieza el training, que también estamos captando al mismo tiempo, tenemos una fase de activación donde a las personas ya les vamos mandando contenidos y luego entramos en la fase del training y luego la de venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate que tenemos aquí septiembre, la primera semana de septiembre, 2 semanas antes, podría empezar la captación pura y dura del training, ¿no? Entonces, esta vez podemos publicar 2 posts a la semana, aumentamos si queremos o adaptamos a lo que nosotros queremos. Hay personas que publican hasta un contenido diario, ¿no? O sea, esto, según los recursos que tú tengas, lo adaptas, ¿no? Entonces, en este caso ponemos 2 posts atacando puntos de dolor, ¿vale? Y cerramos con una call to action, con una CTA hacia la squid page, ¿vale? Que es a lo que se refiere SP del training, ¿no? Todos los training tienen la típica squid page, es una página optimizada para la conversión, para conseguir leads, ¿vale? Que es hacia donde dirigimos a las personas para que se apunten al training, ¿no? Entonces, esta semana generamos 2 contenidos para que se apunten al training. La segunda semana tenemos un post con nuestra historia contando de nuevo los obstáculos, los problemas que nos hemos encontrado, que tienen que ver todos los puntos de dolor con el training, porque en el training solucionamos esos puntos de dolor, y también de nuevo con una CTA a la squid page del training, ¿no? Y por ejemplo, si trabajamos con afiliados, pues esa semana, en vez de publicar 2 en nuestro post, insisto, si tenemos capacidad podemos publicar 2 en nuestro blog y un post, un guest post alternativo, ¿no? Un guest post más, pero eso implica más recursos, más tiempo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, podríamos publicar uno y uno, ¿no? Un guest post en un blog de afiliado y de nuevo también enlazando a la squid page del training, ¿no? Entonces, esto sería la fase de captación, ¿vale? Y luego en la fase de venta podríamos publicar distintas entrevistas con alumnos del curso que ya hayan sido casos de éxito y nos sirven para resolver objeciones de cara a la venta, ¿no? Pues por ejemplo, yo no voy a ser capaz, pues entrevistamos a una persona que tuviese esa misma duda y explica cómo lo consiguió y toda su vivencia, ¿no? Para que la persona pueda sentirse identificada con la historia y vea que es más sencillo y se active de cara a la compra, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser perfectamente la organización de septiembre, ¿no? Que tenemos un lanzamiento, entonces esto es lo primero que tenemos que bloquear. Nosotros ya no hace falta que de inicio tengas tan cerrado lo que se va a publicar cada semana, sino que tengas claro, oye, el lanzamiento va a ser en septiembre y en esta semana abrimos carrito tal día, cerramos tal día, entonces sé que 3 por lo menos semanas antes los contenidos van a estar orientados pura y duramente al training, ¿no? Pero fíjate, entonces, julio y agosto, ¿vale? Que son contenidos más de verano, que la gente no está tan en redes sociales,
podemos, y nosotros también tenemos derecho a irnos de vacaciones, podemos bajar el número de contenidos que publicamos a la semana. No pasa absolutamente nada. Es decir, volvemos a lo mismo, la estrategia se adapta a nuestro negocio, se adapta a nosotros, no tenemos que vivir esclavizados de la estrategia, ¿no? Entonces, el objetivo de agosto y de septiembre, o sea, de agosto, perdón, y de julio, puede ser empezar ya a ganar leads de cara al lanzamiento de septiembre. Lo que pasa es que no los invitamos a un training, sino que creamos un lead magnet, lo que te comenté antes, ese regalo a cambio de que una persona se suscriba, un lead magnet relacionado con la temática ya del training. Por eso lo primero siempre es tener claro el lanzamiento que vamos a hacer. Entonces creamos un lead magnet relacionado con esa temática y vamos publicando posts que también tienen relación hacia el lead magnet, ¿vale? Entonces, de nuevo como antes, con CTA a la squid page del lead magnet, ¿no? Entonces, tenemos claro que para apoyar la captación de septiembre, ya nosotros vamos a empezar a generar contenidos relacionados con un lead magnet especial para apoyar ese lanzamiento, ¿no? Entonces, fíjate cómo el objetivo del lanzamiento de septiembre, aquí, en estas 2 semanas, ya hemos cubierto septiembre, agosto y julio, ¿vale? Entonces, tú imagínate, por ejemplo, que el segundo trimestre, este es el tercero, decidimos, vale, como ya tengo claro que septiembre, agosto y julio van a estar enfocados a esos objetivos, quiero antes también generar más visitas y poder reforzar mi autoridad. Piensa que también la autoridad está muy vinculada con la venta, porque si las personas no confían en ti, si no te ven como un referente, si no ven que tus soluciones, tu propuesta funcione, no te van a comprar, ¿no? Entonces también es bueno ir sembrando el terreno, ¿vale? Generando contenidos que vayan reforzando nuestra autoridad. Y también ganar visitas, por eso pongo los 2 objetivos. Entonces, fíjate, esto podría ser un mes tipo, ¿no? Post SEO, un post enfocado a posicionar a medio plazo, pero que tratemos un tema, por ejemplo, yo doy mi opinión acerca de un determinado aspecto o explico algo y es un contenido cuyo objetivo es posicionar, pero también que me dé autoridad porque estoy dando mi opinión acerca de un determinado tema. Luego, un contenido más fuerte, un tutorial, el típico cómo hacer X, que suelen ser más largos, o hay vídeos, hay más pantallazos, requiere más tiempo hacerlos, ¿vale? También puede ser SEO, ¿vale? O sea, aquí podemos estar atacando una palabra clave, por ejemplo, una herramienta, el nombre de la propia herramienta es una palabra clave porque la gente la busca, ¿no? O tutorial, lo que sea. Entonces, esto también podría ser un contenido que, aunque el objetivo sea darme a mi autoridad, aportar valor a mi audiencia, como decía antes, puede tener también el objetivo de ganar visibilidad, ¿no? Segunda semana, poseo y puedo hacer una entrevista a una persona que me traiga su audiencia hacia mi web. La tercera semana, un guest post y un post de anécdota. Fíjate que he puesto un guest post y aquí anécdota, porque los posts de storytelling donde tú cuentas algo, una vivencia o demás, suelen ser contenidos que pueden ser más cortitos o incluso puedes grabarte en vídeo. Tú lo publicas en el blog, como siempre, es un post normal, pero casi no hay texto porque como no tiene el objetivo de posicionar, pones el vídeo, 3 o 4 párrafos y ya está. ¿Por qué? Porque un guest post normalmente sí que es un contenido que te exige más, son contenidos normalmente más largos, normalmente en las instrucciones que una persona suele tener para los autores invitados ya ponen un número de palabras mínima, 2.000, 3.000, en algunos casos incluso más. Entonces, pero independientemente de las instrucciones que nos pongan, de las reglas que nos pongan, es importante que tengas claro que un guest post es un contenido donde tú tienes que dar lo mejor de ti porque es como publicidad que te estás haciendo hacia ti mismo, ¿no? Tú estás conociendo, estás adentrándote en una nueva audiencia y quieres mostrar lo mejor de ti, por lo tanto, es un contenido en el que tienes que intentar aportar el máximo valor. Entonces, por eso es interesante que cuando tú tengas claro
que vas a publicar un guest post y que te va a exigir más tiempo, lo combines con un contenido menos exigente, ¿vale? Entonces, así podemos ir jugando también para que no sean contenidos, imagínate que se te junten en una semana dos contenidos que te van a llevar muchísimo tiempo. Pero vamos a lo mismo, tú también tienes que trabajar, atender a los clientes, contestar email, la facturación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo mismo, la cuarta semana, poseo un tutorial. Entonces, como ves, este sería un contenido tipo de un mes cualquiera, ¿vale? No hay mucho más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Lo que decíamos antes, el orden en el que tú tienes que crear el calendario editorial. Primero, el lanzamiento propio, o sea, lo que veíamos aquí en septiembre, ¿no? Ahí cierras las semanas y luego más adelante ya puedes decidir lo que vas a publicar en cada una. Luego, si tú tienes un lanzamiento de terceros, pues lo puedes ya ubicar, por ejemplo, en este caso, que julio y agosto estábamos diciendo que queríamos ganar leads ya de cara pensando a septiembre, a lo mejor no es el mejor momento, pero sí que lo podríamos poner a lo mejor en las primeras semanas de julio o ya pues moverlo a mayo, junio y demás, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, sí que no va reñido, ¿no? Cuando tenemos contenidos y el objetivo es ganar visitas o visibilidad, podemos perfectamente dejar esto en un segundo plano y hacer una campaña puntual, ¿no? Entonces, imagínate si en mayo tuviésemos un contenido, pues en la semana 3 pongamos, pues ya sabemos que esa persona va a publicar un guest post, ¿vale? Que va a tener una CTA hacia, pues es un training, un webinar o lo que sea, ¿no? Entonces volveremos a lo mismo, bloquearíamos esta fecha para que no se nos pueda pasar el que nosotros queramos publicar aquí o que incluso tengamos otra afiliación. Hay personas que trabajan muchísimo la afiliación y están publicando constantemente que es por otras personas porque trabajan ese sistema, ¿no? Ese modelo de negocio. Entonces, cuidadito con las fechas, que siempre eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner una colaboración con un afiliado, ¿no? Luego, ¿cuál era la tercera fase? Los días internacionales, ¿vale? Esto es una web, hay muchísimas, simplemente lo escribes en Google y ya está, donde puedes ver los días más importantes del año, ¿no? Por meses, pues estamos en mayo, ¿vale? Pues tenemos el día de la dieta, si eres nutricionista o coach nutricional, pues es un día que podrías mencionar también, generar un contenido. Bueno, tenemos el Internacional de los Trabajadores, mira, el del atún, la libertad de la prensa, la libertad de prensa para periodistas, día de Star Wars, o sea, lengua portuguesa, día de Europa, el lupus, ¿vale? Fíjate la cantidad de ellos que hay, ¿no? De la luz, de internet, reciclaje, homofobia, hipertensión, o sea, fíjate cómo hay muchísimos días que tú ya puedes bloquear, mira, el día del orgullo friki también, que tú puedes relacionar también, por ejemplo, con tu marca personal, si eres una persona que te gusta muchísimo una determinada temática, como a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la fantasía épica, pues tú puedes hacer un contenido en específico sobre ese tema y explicar que a ti te gusta mucho, ¿no? Entonces también mezclas un poco el storytelling y lo relacionas pues, con un día importante, que te ayuda también, recuerda que esto es importante de cara a que esos días se mueven mucho contenidos específicos acerca de eso y puedes tener un mayor movimiento en redes sociales, ¿no? Entonces teníamos los días internacionales, en cuarto lugar teníamos los contenidos a republicar. Para eso es importante que tengas otro doc donde tú vayas apuntando todos los posts que vas publicando, ¿vale? Y los tienes en listado, ordenados por orden cronológico, y así tú ya puedes ir apuntando cuáles son los que hay que actualizar cada poco. Recuerda que diferenciábamos entre los que eran evergreen y los que no, y entonces tú ya puedes ir marcando, oye, los que son temporales, pues ya sé que por lo menos una vez al año, o por lo menos los miro para ver si se han quedado desfasados o no, y los que son evergreen, los que son contenidos pilar, esos tutoriales fuertes o demás, pues es importante que los publiques, ¿no? Por lo que decíamos antes, estás aportando mucho valor y por qué no los vas a republicar y actualizar, por supuesto, ¿no? Y luego
En último lugar estaban los contenidos nuevos, ¿de acuerdo? Que es donde ya la última parte, donde tú ya vas viendo qué temáticas, cómo rellenar esos huecos, ¿no? Que está muy en relación con la última parte del taller, que es donde te voy a enseñar a buscar palabras clave, donde puede interesarte, pues oye, contenidos que puedes tratar durante todo el año, pues van perfectos, ¿no? Para ese tipo de huecos que se te han quedado en todo el calendario después de tener esto definido, ¿no? Lanzamientos propios, lanzamientos con terceros, días especiales, lo que son los contenidos a republicar y los contenidos nuevos, ¿no? Entonces, fíjate cómo de una forma tan sencilla tú con esto organizas toda la estrategia editorial. Insisto, puedes tener un Excel donde tengas un calendario y tengas las fechas de lo que vas a publicar. Hay personas que incluso además del blog tienen ese calendario, lo que publican en redes sociales, lo que publican en los emails, o sea que puedes tenerlo todo centralizado en un mismo documento, ¿no? Pero lo importante es que veas cómo vas definiendo los objetivos, ¿de acuerdo? En este caso, venta, y cómo la estrategia editorial se va adaptando a ello, ¿vale? Espero que esto te haya ayudado un poco a entender mejor cómo llevar a la práctica, ¿no? Todo lo que te he explicado antes, y como puedes ver es algo muy sencillo, no tiene mayor historia. Y nada, nos vemos de nuevo ahora en la presentación. Venga, pues después de haber hecho este ejercicio práctico de cómo plantear el calendario editorial, vamos ya a la parte de SEO, a la parte de las palabras clave, que sé que además es un tema que gusta mucho, así que nos metemos ya de lleno en el apasionante mundo del posicionamiento web, ¿vale? Venga, vamos a empezar por un concepto sencillo, pero que no todo el mundo tiene claro. ¿Qué es una palabra clave? Vale, una palabra clave es el texto que tú introduces dentro del cajetín de Google y das a intro para buscar, ¿no? Pues ese texto que tú introduces es una palabra clave, que puede ser más menos largo, más menos larga según lo que tú pongas, tal cual, ¿no? Entonces, eso simplemente es una palabra clave, pero ahora hay que tener claro qué palabras clave son las más importantes y, que es lo siguiente que vamos a ver, cuáles son las que debemos elegir según el momento en el que estemos, ¿no? Entonces, de cara a entender las palabras clave bien, tenemos que tener en cuenta tres cosas, ¿no? Los tipos de palabra clave que hay, intención de búsqueda y el volumen de búsquedas, ¿vale? Tipos de palabras clave. Las hay transaccionales, las hay de navegación y las hay informativas. Esta clasificación se podría hacer más profunda, pero bueno, para no liarnos vamos a dejar esas tres, ¿vale? Transaccionales. Son palabras clave cuya intención de búsqueda, que te lo voy a explicar ahora, implica que la persona tiene intención de comprar, de realizar una transacción, ¿no? Entonces, tipos de palabras clave, o sea, ejemplos de palabras clave transaccionales. Comprar iPhone, iPhone barato, ¿vale? Son palabras clave que cuando la persona las introduce en el buscador es porque está ya buscando precios, comprar iPhone, o sea, quiere buscar el mejor precio porque ya está preparado para la compra y la va a ejecutar en ese momento, ¿no? Otro tipo de palabras clave transaccionales es, por ejemplo, cuando una persona busca agencia de marketing digital Valencia. Eso está buscando un negocio porque esa persona está interesada en contratar un servicio. Entonces, por ejemplo, cuando ese tipo de palabras clave son también transaccionales. O experto en copywriting, pues también es una palabra clave transaccional. O servicio de embudos de venta, servicio de copywriting. Todas esas palabras clave que hacen referencia tanto a profesionales como empresas, como los nombres de los servicios, son palabras clave transaccionales, y es importante que las identifiques porque esas palabras clave son estratégicas y no las debemos atacar con nuestros contenidos, sino que debemos atacarlas con nuestra página home, con páginas de venta, ¿no? Por ejemplo, una palabra clave que tenga que ver con un servicio, debes atacarla con una página de venta, porque si una persona tiene intención de comprar, ¿vale? O sea, tiene intención de contratar, lo que te interesa es que vea directamente la información de tu servicio, ¿no? Entonces, por eso es importante que esas palabras clave las detectemos, las identifiquemos
y veamos cómo las vamos a atacar, ¿vale? Esas son las palabras clave transaccionales, pero tenemos las palabras clave de navegación. Las palabras clave de navegación son muy sencillas. Es, por ejemplo, el término que sea Wikipedia. ¿Qué es lo que queremos? Ir a la página de la Wikipedia concreta donde se habla de ese término. Es decir, queremos llegar a una página determinada de una web. O, por ejemplo, muchas veces muy típico cuando escribimos Nike, Netflix, es porque queremos llegar a la página home de esa web. ¿Vale? Entonces son páginas que, o sea, son palabras clave que nos van a llevar a una determinada web. Y luego están las palabras clave informativas, que son las que puramente, las clásicas, donde una persona está buscando un tipo de información, qué hacer o qué es tal, cómo hacer tal, comparativa entre tal. Bueno, comparativa, si por ejemplo estamos haciendo una comparación de productos, es lo que denominamos una palabra clave informativa con punto transaccional, ¿no? Porque cuando estamos buscando una comparación entre dos productos, todavía no estamos preparados para la compra, pero ya sí estamos buscando información más específica para ayudarnos a comprar. Entonces, está en ese medio camino, ¿no? Pero todas estas palabras clave donde la persona está buscando en principio información son informativas, ¿no? Que son las palabras clave que nosotros vamos a atacar con nuestros contenidos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante. Las palabras clave transaccionales son las palabras clave que nos van a traer a tráfico muy, muy caliente, o sea, muy activado de cara a la compra y por lo tanto tenemos que tratarlas de una forma especial y las palabras clave informativas también las vamos a atacar desde el blog, ¿vale? Es lo primero que tienes que tener claro. ¿Qué es la intención de búsqueda del usuario? La intención de búsqueda del usuario es un concepto muy, muy importante a la hora de atacar una palabra clave con un texto, ¿vale? Antes, antiguamente se consideraba que la redacción SEO era simplemente algo que tú ponías las palabras clave en la URL, en el title, en el título, en un H2 y ale. Ya estaba hecho, ¿no? El contenido. Ahora no es tan sencillo, aparte de que Google cada vez va mejorando el algoritmo mucho, mucho más, pues hay que valorar cosas como la experiencia de usuario, la interacción que tiene el usuario con el contenido y demás, ¿no? Entonces, para esto es importantísimo este concepto, la intención de búsqueda del usuario. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando tú buscas una palabra clave en Google, tú tienes unas expectativas. Es decir, tú pones una palabra clave porque ya estás visualizando el tipo de información que quieres encontrar. Un ejemplo muy tonto. Restaurantes románticos Valencia. Imagínate que el primer post que sale es un listado de hamburgueserías. De primeras no es el concepto clásico que tenemos de restaurante romántico. Entonces, ¿qué ocurriría? Que yo de repente abro esa ventana, ese post, y digo, esto a mí no me interesa. Automáticamente cierro ese contenido y me vuelvo a Google. Esa interacción ha sido muy rápida, vuelvo otra vez al buscador para abrir otro contenido, todo eso Google lo mide y le hace ver que ese contenido no ha respondido a mi pregunta. De hecho, siempre para que se entienda bien, siempre digo que las palabras clave son como preguntas que le hacemos al buscador y que él nos da respuestas a través de los contenidos que nos muestra, ¿no? Entonces, para dar una buena experiencia de usuario, para que Google valore que nuestros contenidos son de calidad y nos suban los rankings, tenemos que tener muy clara cuál es la intención de búsqueda del usuario. Es decir, qué es lo que espera encontrar la persona cuando entre en nuestro contenido. O sea, en relación a una palabra clave, una persona espera encontrar un tipo de información. En el ejemplo que te he puesto de restaurantes románticos, pues oye, el tamaño del sitio, el tipo de comida, que si es un ambiente íntimo, que si a lo mejor hay música en directo, es decir, cosas que tengan que ver con realmente la necesidad de la persona. O sea, es muy importante aquí jugar con la empatía, ¿vale? Entender qué es la necesidad informativa de esa persona. Entonces, esto es muy importante porque la intención de búsqueda del usuario también nos va a decir si nosotros esa palabra clave la podemos atacar, porque si la intención de búsqueda del usuario nos dice que a lo mejor esa persona está buscando un contenido muy técnico, muy específico, del que nosotros no tenemos conocimientos, pues no tiene sentido abordarlo, ¿no? Y en último lugar, el volumen de búsqueda. Es decir, esto es una de las cosas más importantes a nivel de SEO.
Una palabra clave yo la introduzco en el buscador, ¿no? Pero no tiene la misma importancia si solo yo la busco una vez al mes a si la buscan 100.000 personas. ¿Por qué? Tú imagínate que yo posiciono un contenido que sea cómo hacer tartas, ¿vale? Tartas de chocolate. Y tengo un curso de tartas de chocolate. Entonces, imagínate que esa palabra clave tiene 10.000 búsquedas al mes solo en España y yo me posiciono en el número 1. De esas 10.000 búsquedas, cerca del 75% se reparten entre los 3 primeros contenidos, ¿vale? O sea, toda la tarta, todo el pastel, se lo llevan casi todos los 3 primeros contenidos. Eso quiere decir que si estoy posicionada en primer lugar, a lo mejor me llegan a mi web mensualmente, a lo mejor, imagínate, 8.000 visitas, si ya estábamos hablando de 10.000. Y esas 8.000 visitas que están buscando cómo hacer una tarta de chocolate, al final del contenido yo les puedo decir que tengo un curso de ello. Es decir, tengo a 8.000 potenciales clientes a los que les puedo vender. Esa es la magia del SEO, ¿no? Ese es su poder, atraer de forma orgánica, de forma automática, tráfico cualificado, potenciales clientes a los que podemos hacerles una oferta, porque las palabras clave también nos inventan, también nos indican cuál es la necesidad de la persona. Aquí se ve muy claro. Estoy buscando una receta de tarta de chocolate y yo te estoy dando la versión gratuita, pero te puedo dar un tutorial por X euros donde te explico en vídeo paso a paso cómo hacerla sin gluten, cómo hacerla con X, ¿no? Entonces, si consigues posicionar esa palabra clave, tienes 8.000 potenciales clientes entrando en tu web, ¿vale? Entonces, estos 3 aspectos, el tipo de palabra clave que es, intención de búsqueda y volumen de búsqueda, es lo que tenemos que tener claro acerca de cada key, o sea, acerca de cada keyword. ¿Cómo decido qué palabras clave atacar? ¿Vale? Cuando tenemos ya nuestro calendario y tenemos que ver las temáticas de los contenidos, ¿vale? Antes hemos visto los objetivos, los tipos de contenidos, pero ahora vamos a ver de qué vamos a hablar, ¿no? Y vamos a ver qué palabras clave vamos a atacar. Entonces, vamos a establecer 4 criterios, ¿vale? 1, ya tengo algún post sobre ese tema, es decir, yo localizo una palabra clave y de repente digo, oye, pues voy a escribir sobre esto. Pues, ojo, lo primero que tienes que ver es si ya tienes algún contenido escrito acerca de ese tema. Esto puede parecer muy tonto, pero cuando tú llevas escribiendo en un blog años, ¿vale? Porque hay gente que lleva muchos años escribiendo, se te puede olvidar. Y entonces empiezas otra vez a escribir ese mismo tema y eso a nivel de SEO es un problema porque se produce lo que se denomina una canibalización. Es decir, tienes 2 contenidos atacando la misma palabra clave y Google no sabe cuál es el que debe posicionar y por tanto a lo mejor uno lo posiciona pero medio, a lo mejor otro no o no posiciona ninguno. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Siempre, por así decirlo, visualiza por cada palabra clave una URL, es decir, una única página o post. URL, página o post, para que no se den canibalizaciones. Entonces, si tú ya tuvieses algún post que sí hablase de ese tema, pero que no estuviese optimizado para esa palabra clave, pues ya podríamos crear un contenido nuevo y redireccionarlo, pero bueno, eso ya entramos dentro de lo que es curación de contenidos a nivel de SEO, que no es el objetivo de ahora, ¿no? Pero esto sí que es importante que lo tengas claro, ¿no? Que lo primero es tener un listado de los contenidos, acuérdate que te lo comenté antes, donde tú veas todos los posts que has publicado para que cuando tú vayas a decidir qué contenidos crear, verifiques si has escrito ya algo acerca de eso, ¿vale? ¿Qué es esto de palabras clave pequeñas? Antes, hace un segundo, te he hablado del volumen de búsquedas. Entonces, ¿por qué digo palabras clave pequeñas? A priori, lo lógico sería que siempre intentásemos posicionar las palabras clave lo más grande posible, ¿no? Porque es lo que decíamos, si yo tengo una palabra clave de 10.000 búsquedas, me posiciono en primer lugar, voy a poder atraer 8.000 potenciales clientes, ¿no? Pues maravilloso, deberíamos tirar hacia ahí. Pues no cuando tú tienes una web que acaba de empezar, cuando no tienes contenidos. ¿Por qué?
porque eso es como decir que quieres subir al Everest y no tienes equipo. Es decir, Google no te va a premiar posicionándote en palabras clave tan grandes cuando tú acabas de empezar. No tienes autoridad, no tienes reconocimiento. Esto es un poco como te ocurre como profesional. Cuando vas ganando experiencia, cuando te va conociendo gente, cuando hay personas que hablan bien de ti, tú vas creciendo como profesional, va creciendo tu reputación, tu autoridad. Pues con Google ocurre lo mismo. Tu autoridad a nivel de posicionamiento va a ir creciendo a medida de que vayas generando contenidos, que la gente los comparta, a la gente le guste, que la interacción con esos contenidos sea buena. Entonces, de primeras, intentar posicionar contenidos con un volumen de búsquedas muy alto no tiene sentido porque no tienes opciones. Google no te va a posicionar ahí, porque piensa que tienes competidores que sí van a tirar, que ya sí tienen autoridad y sí que van a tirar esas palabras clave tan grandes, ¿no? Entonces, cuando empieces, es mejor intentar tirar a palabras clave muy chiquitinas, de 10, de 20 búsquedas, ¿vale? Habría que analizar la competencia a nivel de SEO, pero esto ya es algo más complejo. Entonces, para simplificar, yo siempre recomiendo que tires a por palabras clave chiquitinas, eso, 10, 20 búsquedas, y entonces tú vas generando contenidos por esas palabras clave. Si las vas posicionando, aunque sean pequeñas, ya estás consiguiendo atraer visitas a tu web. ¿Qué más te da publicar un post que jamás, a lo mejor ni en años, se va a posicionar? Estás tirando tu esfuerzo a la basura. En cambio, si atacas palabras clave chiquititas, ¿vale? Sí tienes opciones a conseguir posiciones e ir poco a poco atrayendo tráfico, ¿vale? ¿Puedo resolver la intención de búsqueda? Esto ya te lo he explicado un poquito antes. Yo tengo una palabra clave y reviso la intención de búsqueda de esa palabra clave, porque a veces puedes parecer una cosa y luego ser otra. Y entonces veo si yo realmente puedo contestar a la intención de búsqueda del usuario de esa palabra clave. ¿Cómo se mira esto? Pues entras en Google, te pones en incógnito, eso es importante, ¿vale? Que está en Chrome, en los 3 puntitos que hay en la esquina superior derecha, pulsas, pones nueva ventana de incógnito y ahí ya escribes la palabra clave y miras los 2, 3 primeros contenidos que están posicionados y miras el enfoque del contenido, lo que cuentan. ¿Tú puedes generar un contenido así o mejor? Estupendo. Entonces sí puedes atacar esa palabra clave, pero si la información es demasiado específica, técnica o demás, no la atacaríamos, ¿vale? Y en último lugar, siempre, esto ya no es qué palabras ataco o no, sino qué prioridad le doy. Siempre intenta abordar las palabras clave que tengan una relación directa con tus productos o servicios, porque así vas a poder enlazar a tus páginas de venta o incluso a tus quick page para generar leads, y eso te va a hacer que tengas más probabilidades al final de cerrar ventas, ¿no? Entonces, por eso es importante que los primeros contenidos siempre, las primeras palabras claves las intentes siempre relacionar con tus contenidos, o sea, con tus productos y servicios, ¿vale? Entonces, cuando plantees la estrategia editorial es muy importante que las palabras clave que elijas tengas en cuenta estos criterios. Pero claro, ahora me dirás, Coba, si no sé encontrar palabras clave, ¿cómo voy a decidir cuáles usar, ¿no? No te preocupes, que eso es lo que vamos a ver justo ahora. Venga, pues arrancamos ya con el ejercicio de cómo encontrar palabras clave, ¿vale? Vamos a ir directos al grano y a cómo tendrías que hacer tú el proceso para encontrar palabras clave. Ya verás que es mucho más sencillo de lo que te planteabas. Eso sí, importante, recuerda todo lo que hemos visto antes, porque no se trata de atacar todas las palabras clave, sino que analices, según los criterios que te he explicado, cuáles son las mejores según tu situación, ¿vale? Pero bueno, lo primero a tener en cuenta, siempre vamos a necesitar una herramienta para poder saber cuál es el volumen de búsquedas de una palabra clave, ¿vale? La realidad es que en estos momentos no hay ninguna herramienta gratuita. Antes estaba Ubersuggest de Nate Patel, pero hace unos poquitos meses ya la ha convertido de pago, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Mira, salvo que te vayas a dedicar a la redacción o a dar servicios de SEO, realmente yo no te recomendaría que comprases una herramienta porque la verdad es que normalmente suelen ser bastante caras, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es intentar jugar
con herramientas que sí que te dan un periodo gratuito y centrarte en esos días a crear tu estrategia editorial, crear tu calendario lo más amplio posible o por lo menos intentar localizar el máximo número de palabras clave para optimizar ese periodo, ¿vale? Porque la realidad es que, ya te digo, hay herramientas que pueden costar 30, 40 euros mensuales y la verdad es que es un gasto bastante amplio, que es algo como es mi caso, que sí que me dedico profesionalmente y necesito encontrar palabras clave todos los meses para mis clientes, pues no tendría sentido, ¿no? Entonces te dejo aquí dos, la propia que te he comentado, Ubersuggest, y Keyword Finder, ¿vale? Que es la herramienta que yo uso, que está aquí, ¿vale? Y que con la que me vas a ver trabajar. Las dos son buenas, las dos funcionan de una forma muy parecida, lo que pasa que a mí personalmente me gusta más Keyword Finder, creo que en lo que es la opción de encontrar palabras relacionadas funciona muy bien, ¿no? Entonces a mí, desde luego, es la que más me gusta y desde luego es la que yo uso, ¿vale? Pero bueno, como te decía, esto no se trata de que te compres una herramienta, sino que optimices el tiempo que te da gratuito para intentar encontrar el máximo volumen de palabras clave, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué tienes que hacer de cara a montar tu calendario editorial y localizar el máximo volumen posible de palabras clave? Vale, vamos a hacer 3 pasos y es conveniente que los hagas por este orden. Lo primero, vamos a hacer una lluvia de ideas lo más extensa posible acerca de todos los temas que podamos relacionar con nuestros servicios y productos y que evidentemente interesan a nuestro cliente ideal. Palabras clave de la competencia, te voy a enseñar cómo puedes echar un ojo a lo que está haciendo la competencia e intentar extraer palabras clave. Y luego, bueno, también cuando analicemos la competencia veremos la herramienta, pero bueno, luego veremos la herramienta en sí misma, ¿vale? Porque la herramienta también nos va a dar la posibilidad, precisamente con esa opción de palabras clave relacionadas, intentar encontrar otras opciones y veremos también cómo de las long tails de una palabra clave también podemos sacar nuevas ideas de post, ¿vale? Pero bueno, lo primero es lo primero. La lluvia de ideas. Como te decía, aquí lo importante es que pienses en cualquier tema relacionado con tus servicios o los productos que vendan y todas las tareas que normalmente realizas cuando ejecutas esos servicios, ¿no? Entonces te ponía como ejemplo el servicio de redacción que yo doy. Entonces, yo hago una estrategia editorial. Este concepto en sí mismo puede ser una palabra clave. Calendario editorial. Búsqueda de palabras clave. Bueno, aquí me he comido. Por ejemplo, yo aquí hago escribir para Google o escribir SEO. Es importante que pongáis todo lo que se os ocurra, todas las variantes, porque a veces una puede no tener búsquedas, pero otra sí, ¿no? Entonces, todo lo que se os ocurra, una lluvia de ideas es precisamente eso, ¿no? Escribir SEO, pensar también en sinónimos es importante, redacción SEO, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo a la hora de escribir un post, ¿qué escribo? Escribo cómo escribir el título, cómo escribir una introducción, cómo estructurar un post, cómo optimizar las imágenes de un post para SEO, cómo redactar un post, cómo escribir un title, ¿vale? O sea, ahora estoy pensando en todo lo que hago cuando escribo un post y cuando doy en sí todo el servicio de redacción. Por ejemplo, cómo controlar el posicionamiento de una web, cómo controlar los rankings de una keyword,
sea, si te fijas, estoy todo el rato poniendo lo mismo, ¿no? O sea, bueno, variantes y estoy sacando de ese servicio ideas, ¿no? Entonces aquí podría seguir con cómo escribir la descripción, cómo redactar para SEO, cómo escribir un post, ¿no? O sea, solo del servicio de redacción podemos sacar muchísimas cosas. ¿Qué es un anchor text? ¿Cómo hacer los enlaces más clicables? ¿Cómo maquetar un post? ¿Vale? Entonces, todo esto empezáis a escribir y a escribir. Y todo, vale. ¿Cómo fomentar los comentarios? ¿Cómo escribir un comentario en un contenido, ¿no? Entonces, todas las ideas que se os ocurran, ¿vale? Las vamos a ir anotando aquí. ¿De acuerdo? Y vamos haciendo el listado más amplio de lo que puedas. Te digo que hagas sobre tu servicio porque acuérdate que uno de los criterios que nosotros íbamos a valorar de cara a escoger una palabra clave era que la pudiésemos relacionar de forma directa con nuestro servicio o producto, ¿no? Por eso vamos a empezar por ahí. Luego ya tú puedes empezar a pensar en todos esos contenidos que puedan interesar a tu cliente ideal y que también los podamos relacionar, a lo mejor no de forma tan directa, ¿vale? Pero que sí interesen a tu cliente ideal. Por ejemplo, en el copywriting, al copywriting le afecta un montón el diseño. O sea, si una página de venta no está bien diseñada, también la conversión baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería un tema que yo podría tratar en el blog. Entonces, todas estas palabras, ¿vale? Las anotaríamos ahí. ¿Qué pasa? Que hay que mirar el volumen de búsquedas, que es lo que vamos a hacer con la herramienta, porque claro, todas estas palabras hay que ver si tienen búsquedas o no. Pero antes vamos a ver la competencia. En este caso, para que veas cosas distintas, he hecho una búsqueda de diseñadores web Valencia. Si tú fueses un diseñador de Valencia, pues esta sería tu competencia, o de Madrid, o puedes poner diseñadores web freelance, lo que tú quieras, ¿vale? También lo normal es que tú conozcas a tu competencia, ¿no? La tengas localizada. Entonces, de todos vas entrando en su blog, ¿vale? Y vas viendo los contenidos. Entonces, una forma de saber la palabra clave que puede estar rankeando ese post es fijarte en la URL. Si te fijas, si yo pongo el cursor encima del título, en la parte inferior izquierda vas a ver que aparece la URL que pone illusionstudio.es/desarrollo-web-versus, bueno, vs-diseño web. Es que claro, en cuanto quito el cursor ya no se ve, ¿no? Ahí lo que aparece en la URL es posiblemente una palabra clave. Normalmente no siempre, cuando escribimos para SEO optimizamos la URL, también se conoce como SLAG, y la modificamos para que aparezca solo la palabra clave que queremos atacar, ¿vale? Entonces, por eso es una forma muy sencilla de espiar, ¿no?, la palabra clave que puede estar atacando a la competencia. Ojo, ten en cuenta que puede haber contenidos que no estén optimizados para SEO y, por lo tanto, aunque el tema que trate sí puede tener una palabra en clave en sí, que la persona no lo haya optimizado para SEO o que directamente el tema no sirva para rankear, no tenga ese objetivo, ¿no? Entonces, es importante que cuando analices la competencia recuerdes lo que te explicaba acerca de las palabras clave, que las palabras clave son preguntas que le hacemos al buscador. Entonces, ¿alguien podría buscar desarrollo web versus diseño web? Pues a lo mejor sí. Si si yo ahora esto lo busco, ¿vale? Fíjate cómo hay contenidos que te explican la diferencia entre diseño web y desarrollo web. Esta es la intención de búsqueda del usuario. Acuérdate que antes lo veíamos, ¿no? Diferencias. Entonces, sí puede ser una palabra clave. De hecho, vamos a mirarlo. Entramos Keyword Finder, ¿vale? Esto es tan sencillo como hay que tener ojo, sí, de que esté seleccionado España y español. Y vamos a ver. Eso tarda un poquito, hay que tener paciencia. Vale, fíjate, en este caso no tiene búsquedas, pero aquí donde, como ves, aparece Related Keywords, aparecen palabras clave relacionadas.
Entonces las ordenaríamos. Aquí las podemos ordenar por las más grandes, pero normalmente puede ser interesante empezar por las más pequeñas, ¿no? Entonces, podríamos intentar encontrar algo que, manteniendo el tema original del post, sí tuviese una palabra clave con búsquedas, ¿no? Entonces tendríamos que ir mirando, intentando encontrar esa palabra clave que represente a esa intención de búsqueda del usuario que en principio tenía esta, ¿no? En este caso, la persona que escogió esta no miró que no tenía volumen de búsquedas, ¿no? Entonces pero sí podríamos, si nos gusta el tema, sí podríamos intentar buscar una palabra clave que sí tuviese búsquedas y poder tratar el tema, ¿vale? Pero en principio esta no tiene búsquedas. Vale, volvemos otra vez a su blog y vemos estrategias de marketing para sobrevivir a la pandemia. Bueno, el tema del coronavirus y demás es un tema ahora muy reciente y es difícil que vaya a tener búsquedas en Google. Lo que pasa es que sí es un tema que para redes sociales en este momento, acuérdate cuando te hablaba del concepto de los temas de actualidad, ¿no? Entonces, claro, ahora todo lo que tiene que ver con, pues eso, con cómo los negocios, cómo los freelance podemos sobrevivir una etapa de recesión, una etapa más dura, pues claro, en las redes sociales es un contenido que va a tener mucho tirón, ¿no? Vale, teletrabajo efectivo, pues por ejemplo, a lo mejor, o tips para un teletrabajo, podríamos apuntarlo como idea y podríamos ver si tips teletrabajo podría tener búsquedas o consejos teletrabajo o teletrabajo efectivo, podrían ser variantes para buscar, ¿no? Ventajas de un blog. Fíjate cómo abajo, bueno, fíjate, ahora sí que se ve aquí, ventajas de crear un blog en una página web, ¿no? Pues podríamos lo mismo, ¿no? Ventajas. Normalmente lo ideal es que pongas la versión más corta, ¿no? Ventajas, crear blog. Vamos a ver qué nos sale. Porque muchas veces, aunque en este caso no tiene optimizada la URL, sí que puede ser una búsqueda, ¿no? Entonces, es lo que te decía antes, vamos probando distintas opciones para ver si encontramos una palabra clave. Fíjate, no sale nada, pero yo le puedo decir, vamos a mirar ventajas blog. A ver si nos sale algo. Fíjate, aquí sí. Aquí tendríamos una palabra clave de 10 búsquedas que en una web que está arrancando ahora, pues sí que nos valdría esta palabra clave para atacar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ir haciendo? Pues con todas las webs de la competencia, ir mirando cada uno de los contenidos. Por ejemplo, ¿qué es el posicionamiento SEO y qué debo hacer para mejorarlo? En este caso, no tiene optimizada la URL, pero ¿qué es el posicionamiento SEO? Yo sí que te puedo chivar que es... Pasa que bueno, vamos a quitar posicionamiento SEO. Sí que es una palabra clave que tiene búsquedas, o qué es SEO también. Pero bueno, te lo enseño. A ver. ¿Ves? ¿Qué es posicionamiento SEO? Tiene 270 búsquedas. Entonces, la mecánica es siempre la misma. ¿Qué es Google Analytics? Para la lista. ¿Cómo optimizar WordPress para que cargue rápido? Para la lista. ¿Cómo hacerte visible en Instagram? Luego, a lo mejor, tienes que tener en cuenta que de algunos de estos temas a lo mejor a ti no te interesa, ¿no? O tú no das servicios de Facebook Ads, pues en ese caso tú no apuntarías, ¿no? este tema. ¿Cómo escribir un post perfecto? ¿No? Pues, ¿cómo decir el nombre del dominio? Pero fíjate cómo de aquí puedes sacar muchísimos temas que luego añadir a tu estrategia, ¿no? Entonces, lo iríamos apuntando aquí. Te recomiendo que antes de ponerte a buscar en la herramienta te hagas un listado amplio. Te explico por qué va a ser mucho más rápido. Si coges la idea, la empiezas a buscar, te vas a dar cuenta que cuando empecemos a meter aquí contenidos, en esta función que te digo de Related Keywords, te van a salir palabras clave relacionadas. Entonces, vas a poner volumen de búsquedas, vas a ver otras.
vas a anotar las otras. Entonces te vas a quedar a medias de la búsqueda que estabas haciendo de la competencia. Entonces es mejor que hagas una fase, después otra y después otra. Y las que vayas encontrando relacionadas, pues ya las vas anotando. Pero si no, te vas a quedar entre medias de la competencia, entre las medias de estar anotando el volumen de búsquedas. Entonces es mejor que hagas una cosa y después otra, ¿no? Ya te digo que vas a ir mucho más rápido. Entonces, vamos a, por ejemplo, a mirar las relacionadas de esta palabra clave. Es decir, cuando ya tengamos este apartado y este relleno, vamos a ir analizando cada uno. Entonces, por ejemplo, como tenemos que es posicionamiento SEO 270, como os decía, vamos a ir mirando las relacionadas. Entonces, aquí en esta pestañita las ordena por volumen de búsquedas. En este caso, las más amplias, pero si le volvemos a dar, por las menos. Entonces, si tu web acaba de empezar, yo te recomiendo que empieces por las pequeñitas, ¿no? Es lo que te decía antes. Entonces, fíjate cómo hacer posicionamiento web, cómo posicionar una página web, SEO optimización, ¿vale? Cómo hacer una optimización SEO. Esta podría ser una palabra optimización SEO, fíjate. Guía de optimización en buscadores. Aquí ya, fíjate cómo la intención de búsqueda ya no es tan clara. Aquí Google saca que es el SEO, pero los dos primeros sí que entiende que son los más concretos, los más específicos por esta palabra clave, ¿no? Entonces, sí que podríamos atacarlos. Aquí esta función es para que puedas copiarla. La podríamos anotar aquí. Y le ponemos un 10 para que sepamos el volumen. Cómo funciona, que es SEO web, posicionamiento orgánico en Google, cómo hacerse a mi página. Esto todo son variantes del mismo concepto, por eso no las estoy apuntando, ¿no? SEO de Google, SEO web online, comprobar posicionamiento web, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a ver la intención de búsqueda del usuario. Fijaros cómo esto es lo que yo había puesto antes de cómo saber aquí, cómo controlar el posicionamiento de una web, ¿no? Entonces, comprobar posicionamiento web es 13 herramientas para saber mi posición en Google, cómo saber tu posición y posicionamiento web real, comprobar y analizar. Entonces, aquí hay una cosa importante y es, hemos localizado que esta palabra clave, comprobar posicionamiento web, tiene 10 búsquedas, ¿no? Pero eso no significa que no haya otra variante que pueda tener más. Entonces, yo me la apuntaría, me la dejaría marcada en amarillo, terminaría de analizar las palabras clave relacionadas y después entraría a mirar si hay una palabra clave con más búsquedas, ¿vale? Entonces vamos a terminar primero esto, analizar posicionamiento web, vamos a ver si tiene la misma intención de búsqueda o no. Fijaros, mira, esto es muy interesante. Analizar posicionamiento web es una palabra clave transaccional, porque fíjate cómo nos devuelve herramientas. En vez de ser el típico post, ¿vale? Nos está devolviendo herramientas. Es lo que indica que cuando una persona busca esta palabra clave, su intención es la de comprar, su intención es transaccional, ¿no? Entonces, esta palabra clave, por eso, siempre la debemos atacar o con una página de venta o con la home de nuestra web, ¿no? Entonces, esta la descartaríamos porque es transaccional o la anotaríamos para poder atacarla eso con la página web o para incluirla en nuestra home, ¿no? Vamos a ver, posicionamiento web para empresas, esto podría ser. $12 consejos SEO para poner en forma tu web de empresa. Mira, aquí por ejemplo podemos ver que esta palabra clave en Google le cuesta entender si es transaccional o no. Primero responde con un post, pero luego ya está respondiendo con páginas de agencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Google le cuesta entender lo que está buscando la persona, porque muchas veces las intenciones de búsqueda no son claras, ¿no?
tú ten en cuenta que Google lo que analiza es tu comportamiento cuando buscas una palabra clave. Entonces, una persona que busca esto, que es como muy genérico, a algunas personas les puede interesar el post, pero otras sí que quieren encontrar una agencia. Entonces, por eso en algunas puedes ver que Google duda, ¿no? Por así decirlo. Pues vamos a mirar más. Especialista posicionamiento SEO, esto sería otra palabra clave transaccional. Posicionamiento buscadores servicio, transaccional. Optimización web SEO sería otra palabra clave con la misma intención de búsqueda que la que hemos visto antes, ¿no? O sea, que la atacaríamos con el mismo contenido. ¿Ves? Agencia marketing SEO es otra palabra clave transaccional. ¿Qué es posicionamiento y SEO y SEM? Ahí sí que tenemos otra palabra clave. Pero bueno, lo que quería enseñarte es cómo, gracias a esta función, aquí vas a poder encontrar otras palabras clave, otros temas para tu calendario, ¿no? A ver si viésemos técnicas SEO Google. Ahí esto posiblemente sea un listado de las mejores técnicas de SEO. ¿Ves? 5 técnicas. Aquí en este caso es que es el SEO, herramientas y técnicas SEO, ¿no? Guía SEO, técnicas SEO, ¿vale? Normalmente cuando son técnicas, estrategias, herramientas, suelen ser posts con listas, ¿no? Vale, entonces esta, por ejemplo, sería otra palabra clave que se podría atacar. Mira, otra palabra clave transaccional, posicionamiento web, presupuesto, ¿no? Entonces, quería ver si tarifas, posicionamiento web. Factores, posicionamiento web, aquí posiblemente se esté refiriendo al algoritmo. Pues aquí tendríamos otro post. Factores que influyen en el posicionamiento web, más de 200 factores SEO. ¿Ves? Otra palabra clave que podríamos apuntar para nuestro calendario editorial. Que me acabo de confundir, que estaba aquí. Entonces, fíjate cómo hemos empezado a buscar, es que estamos en amarillo, está de 10, que es genial para cuando empezamos, pero fíjate cómo de qué es el posicionamiento SEO, mirando las pequeñitas podemos encontrar otras palabras, por ejemplo, trucos posicionamiento web, vas a ver ahora cómo la pongo y sale otra palabra, la intención de búsqueda va a ser distinta, ¿ves? Trucos para mejorar, trucos, 5 pasos, trucos, ¿vale? Sería otra palabra clave que podríamos usar sin problema. Entonces, acuérdate lo que te decía. Comprobar posicionamiento web SEO. Lo que vamos a mirar ahora es, yo he sacado esta serie de ideas, pero quiero valorar si hay otra forma de buscar este concepto que tenga más de 10 búsquedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos puesto comprobar posicionamiento web, tiene 10. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo posicionar no es lo mismo que comprobar? Analizar, ya vimos que no. ¿Cómo posicionar? Ranking, posicionamiento web. Esta palabra clave también sería interesante anotarla porque es lo mismo que se ve. Mira, ranking, saber, herramientas. Las tres van en el mismo concepto. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, herramientas de posicionamiento web sí que va a ser más un listado, ¿no? Más que el concepto de cómo saber el ranking. Es que esto, por ejemplo, también sería una buena idea de contenido, ¿no? ¿En qué posición está mi web? Entonces vamos a ir un poquito más arriba, vamos a salir de las de 10. Fíjate la cantidad que hay. O sea, que hay aquí para mirar. Entonces, bueno, vamos a, por ejemplo, por 100, ¿no? Auditoría SEO, herramientas.
Analizar mi web, verificar página web. ¿Qué exposición? Optimización SEO. Posicionamientos. Esto va a ser más genérico, no va a ser lo que yo estoy buscando. Es una guía de optimización. Esto no es cómo saber en qué posición estamos. Ni tampoco es cómo posicionarse, que aquí lo que busca es cómo precisamente rankear, ¿no? A ver. Vale, aquí en principio no veo nada, pero podríamos, en vez de comprobar posicionamiento web, podríamos poner ranking SEO, a ver qué sale. O sea, por eso es tan importante también apuntar las variantes de las palabras clave, ¿no? Para ver si en alguna de ellas tiene mayor búsquedas. Aquí tampoco tiene nada. Vamos a saber ranking SEO. Entonces hacemos todo el rato el mismo concepto. Estamos buscando variantes para ver si encontramos una palabra clave más grande. Saber ranking SEO tampoco. A ver si analizar posicionamiento. Vale, vamos, porque hay veces que es curioso que cuando pones el cómo, sí puedes encontrar búsquedas, porque solo saber, normalmente hay veces que la persona no lo busca. No es lo normal, pero en esta puede darse el caso. Tampoco, ¿cómo saber? ¿Cómo saber posicionamiento? A ver si aquí. Pero vuelve de nuevo a tener 10. Qué curioso, porque sí que sería una palabra clave que daría por hecho que debería tener más. Mira, ¿cómo saber mi posición en Google? Mira, antes lo digo. ¿Cómo saber el posicionamiento? Justo lo he sacado. Vamos a ver. Bueno, de nuevo, recuerda que tenemos la opción de ir buscando todo el rato palabras clave relacionadas que puedan ser temas distintos, porque cada vez que estamos haciendo búsquedas pueden salir temas que nos pueden interesar para un post. ¿Vale? Entonces, vamos a... Por ejemplo, ranking web. Vamos a verlo. Pues fíjate, es por qué es tan importante el ver la intención de búsqueda, ¿vale? En el tercer lugar sí, pero aquí en principio no tenía nada que ver. Google. ¿Vale? ¿Cómo saber en qué posición? 80. Fijaros qué palabra clave más larga, ¿eh? ¿Cómo saber en qué posición está mi web? Esto es un caso curioso y fíjate como si la intención de búsqueda es... Esta palabra clave es estupenda porque sigue siendo pequeñita y entonces la apuntaríamos aquí, ¿no? Porque esta es la que más volumen de búsquedas tiene, ¿no? Entonces, el concepto siempre es el mismo. Vamos apuntando todo lo que se nos ocurra,
apuntamos todo lo que encontremos de la competencia y empezamos a buscar. Que no nos da volumen de búsquedas, intentamos ver sinónimos, otras formas de decirlo, ¿de acuerdo? Siempre es interesante intentar encontrar todas las variantes, opciones y demás para poder intentar encontrar una palabra clave que sí que tenga volumen de búsquedas, ¿no? Entonces, lo importante es que veas el proceso, por ejemplo. Estrategia editorial, calendario editorial, volveríamos a hacer lo mismo. Lo pondríamos aquí. Cuando ya tuviésemos el listado entero, yo digo, vale, estrategia editorial de primeras me sale que tiene 10 búsquedas. Vale. Evidentemente, siempre tenemos que ver la intención de búsqueda del usuario, es decir, que esta palabra clave no demos por hecho que significa o que van a haber resultados con lo que nosotros queremos contar, porque ya has visto en varios momentos que no puede no ser así, ¿vale? Yo lo estoy dando por hecho, pero no debería siempre comprobarlo, ¿vale? Entonces, pongo estrategia editorial, pero me pongo a buscar, ¿no? De nuevo empiezo desde abajo. Aquí fijaros ya cómo empieza a haber cosas muy distintas, ¿no? Mercadotecnia, libros. Mercadotecnia es un sinónimo de marketing. Contenido para web, podría mirarse. Vamos a ir un poquito más arriba. ¿Para qué es una página web? Estrategia de contenidos web podría ser una palabra clave relacionada. De hecho, estrategia de contenidos sería una palabra clave que posiblemente pudiese tener búsquedas. Lo que pasa es que aquí, ojo, cuidado, que armar un calendario no es un calendario editorial. O sea, vuelvo a insistir en lo mismo, siempre importante revisar la intención de búsqueda del usuario, ¿no? Mira, estrategia contenidos, ya ha salido por aquí. Contenido de una empresa, contenido de una página web, habría que verlo. Calendario editorial blog, fíjate aquí tenemos 30, esto ya lo podríamos apuntar aquí. Entonces fíjate cómo nos muestra temas relacionados, ¿no? Entonces esto es con calma, ir mirando. Calendario de marketing, por ejemplo, vamos a ver la intención de búsqueda del usuario. ¿Vale? Esto no es un calendario editorial. Es más, vale, lo llaman calendario de marketing, pero fíjate que esto es el calendario de los días importantes que tienen que ver evidentemente en tu estrategia de marketing, ¿vale? Entonces, sí que podría ser una palabra clave que a mí me interese y entonces me la apunto. Otra que nos hemos sacado. Bueno, la pongo, voy a poner aquí también. Pasa que no tiene la misma intención de búsqueda, por lo tanto, la pongo aparte. Por ejemplo, estrategia de comunicación, esto ya lo lógico sea que sea un tema distinto, porque comunicación como tal es algo más amplio, ¿no? ¿Ves? Estrategias de comunicación globales. Entonces, para que veáis la intención de búsqueda, que no hay que darla por hecho, ¿no? Calendario para blogger, en este caso habría que ver si está refiriéndose a la plataforma o para un blogger. Calendario de publicación, calendario con todos los posts publicados en Blogger. Esta, por ejemplo, habría que entrar uno por uno para analizar la intención de búsqueda del usuario. Entonces, yo me la apuntaría para revisarla después.
130 y me la marcaría en amarillo porque me genera dudas y hay que revisarla. Mira, calendario marketing 140. ¿Veis cómo va saliendo variantes? Entonces siempre es importante que intentemos ver cuáles son la versión de la palabra clave que tiene más volumen de búsquedas, ¿no? Calendario editorial, redes sociales, otra variante. Pasa que aquí volvemos a lo mismo. Estamos aquí hablando en específico de las redes sociales. Estrategia de contenidos, 310. Entonces, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Vamos, analizamos y vamos buscando y vamos buscando y vamos buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos analizado todo el rato las palabras clave usando la función Related Keywords, pero fijaros que tenemos autocomplete y la opción de questions. Entonces vamos a poner una grande, ¿no? Por ejemplo, inbound marketing, ¿vale? Que es una palabra clave que tiene muchísimas búsquedas. 7.200. Entonces, en vez de mirar aquí, lo que vamos a hacer es darle a esta pestaña, porque lo que vamos a intentar es encontrar extensiones de la palabra clave, long tails, que tengan una intención de búsqueda del usuario distinta, ¿vale? Porque si tienen la misma intención de búsqueda del usuario, no podemos atacarlas con posts distintos, sino con el mismo, ¿vale? Eso es importante que lo tengas claro para que, recuerda lo que te dije, no se canibalicen. Entonces, siempre tenemos que tener clara la intención de búsqueda del usuario. Si vemos que la intención de búsqueda es distinta, hacemos dos posts. Si la intención de búsqueda es igual, atacamos esas dos palabras clave con el mismo contenido, ¿no? Entonces, le damos aquí para ordenar y tenemos inbound marketing, que es definición, por ejemplo, para que lo veáis, que es la misma intención de búsqueda del usuario. La pongo aquí, aquí pongo esta. Entonces, fíjate cómo en definición aparece que es inbound marketing y aquí lo mismo, ¿no? Que es definición, pero es exactamente los mismos contenidos, ¿no? Y el mismo enfoque. Por lo tanto, no podríamos hacer un post para qué es inbound marketing y otro post para inbound marketing definición. Tendríamos que atacar estas dos palabras clave porque tienen la misma intención de búsqueda del usuario con el mismo contenido. Pero en cambio, esta inbound marketing ejemplos, fíjate cómo la respuesta es distinta, ¿no? Google te responde con contenidos distintos. Por lo tanto, para esta palabra clave, perdón, para esta, sí podríamos hacer un contenido distinto para esta long tail. Entonces, otra forma de encontrar palabras clave es analizando las long tails de palabras clave que sean muy grandes. No obstante, solo ya con esto ya hay trabajo, ¿no?, suficiente, pero bueno, para que tengas más recursos para encontrar palabras clave. Luego la pestaña de preguntas es simplemente que te va a hacer búsquedas que hagan los usuarios en Google, pero formuladas como en pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué inbound marketing? ¿Qué significa inbound marketing? ¿Qué es inbound marketing PDF? Bueno, Hashpot, ejemplos. Lo que pasa, fíjate cómo al ser más largas son más pequeñas. Pero esto es por eso. A mí me parece muy útil, por ejemplo, cuando estoy buscando variantes de una palabra clave para intentar encontrar una que tenga el mayor volumen de búsquedas, lo pongo para ver el verbo muchas veces, porque con un verbo u otro consigues más volumen de búsquedas. Por ejemplo, aquí significa, podría ser interesante, o aplica, funciona. Hay veces que siempre se repite el mismo verbo, pero en otras, por ejemplo, en vez de comprobar, pones analizar o cosas así y cambia y hay una que tenga más volumen de búsqueda, ¿no? Pero bueno, como resumen,
Recuerda, tenemos herramientas SEO, ninguna gratuita, entonces lo ideal es que focalices todo tu tiempo en unos días para intentar encontrar el mayor volumen de búsquedas posible. Yo uso esta herramienta, Keyword Finder, también puedes usar Ubersuggest, vas a ver que el funcionamiento es muy parecido. A mí me gusta más Keyword Finder, pero bueno, si por ejemplo no te diese tiempo con la prueba gratuita de Keyword Finder, pues puedes probarlo Ubersuggest, ¿no? Y luego, eso, el orden es primero una lluvia de ideas, todo lo que puedas relacionar con tus servicios y productos. Recuerda el intentar ver todas las tareas posibles que engloban ese servicio. Luego buscamos palabras clave de la competencia y ya al final vamos analizando el volumen de búsquedas de cada palabra clave, vamos mirando palabras clave relacionadas, long tails y demás. Y así te va a salir un listado estupendo, muy amplio de palabras clave con las que rellenar al final todos esos días que teníamos en el calendario sin asignar tema, ¿no? Como ves, no es tan difícil, es más que nada dedicarle tiempo. Al principio es un poco confuso, nos genera dudas, saber qué es una palabra clave, qué no, pero en cuanto le hayas dedicado un ratillo con un poquito de práctica, vas a ver cómo el funcionamiento es siempre el mismo y no vas a tener problema, ¿vale? Espero que te haya servido de ayuda, que te haya sido útil y que ya te pongas a buscar un montón de palabras clave para atacar con tu blog. Y bueno, ya hemos llegado al final del taller de estrategia editorial. Espero que te haya gustado mucho, pero que sobre todo te haya resultado muy útil y que vayas a partir de ahora a poder encarar todo lo que es la estrategia de tu blog con las ideas mucho más claras. Si necesitas ayuda, me puedes encontrar en mi web, en cova10.com, o si ya quieres preguntarme algo directamente, pues en cova10.com/contacto. Para cualquier cosa que necesites, ahí me tienes. Y nada, un abrazote muy fuerte y ya nos vemos por internet. ¿Te ha gustado la charla? Si es así, no dudes en dejarlo en los comentarios, en valorarlo, darle me gusta si es que estás viendo este vídeo en YouTube y, si todavía no lo has hecho, únete a Trinchera WordPress y disfruta de más contenidos como este. Nos vemos, hasta luego.